Paz de Cristo, Iglesia. Reciban un saludo de la hermana Janet de la Iglesia del Nombre de Jesús en Turín, Italia. Hoy quiero compartir con ustedes un libro escrito por la hermana Kathy Shaw de Estados Unidos. Su nombre es Enfocarse en la libertad. La hermana Waleski Tartaglia de la Iglesia Pentecostal Unida de Kansas City se ha tomado el tiempo de traducirlo en español y enviarme este material para edificación de la Iglesia de Cristo. El contenido de este libro está compuesto de 13 lecciones. De la primera a la tercera lección tratan sobre traer nosotros mismos el dolor y el pecado a Dios, sabiendo que su ministerio es para los heridos y que Él nos ama y se preocupa por nosotros como nuestro Padre Celestial. Las lecciones de la cuarta a la sexta tratan sobre dejar nuestro orgullo y lidiar con nuestro pecado a través de una verdadera tristeza, según Dios, que resulta en tomar responsabilidad personal por el pecado. También aceptamos el perdón de Dios en lugar de permanecer en la culpa y la vergüenza, y trabajar en los pasos bíblicos para superar nuestro pasado. La lección 7 es sobre ser lleno del Espíritu de Dios y experimentar la verdadera libertad que trae su Espíritu. Las lecciones del 8 al 12 tratan de liberar emociones dañinas que obstaculizan nuestra libertad. La lección 13 se trata de permitir que todas nuestras heridas y el dolor se conviertan en una bendición útil para nuestro futuro y para los demás. Hoy les compartiré la primera lección que habla de los 7 tipos de heridas enfrentando la verdad de nuestro dolor. Primero, todos hemos sido heridos de alguna manera o en alguna área de nuestra vida. Lo más probable es que las heridas nos hayan dejado algunas áreas rotas que Dios necesita sanar. Ya sea que la herida haya sido causada por nuestras propias malas decisiones o por otra persona, nuestro corazón debe ser sanado y liberado. A Dios le importa más cómo hemos respondido a las heridas y las actitudes que permitimos que permanezcan en nuestro corazón que la herida misma. Debemos proteger nuestro corazón de cualquier cosa que pueda obstaculizar nuestro caminar y crecimiento en Dios. Examinemos posibles heridas y luego examinemos la actitud de nuestro corazón hacia ellas. A. Física. Abuso físico por parte de alguien, una enfermedad, un accidente o una discapacidad. B. Verbal. Palabras de desaliento, rechazo y burlas dirigidas a destruir el carácter. C. Sexual. Ser aprovechado sexualmente por alguien a la fuerza, el miedo o la manipulación. D. Espiritual. Ser herido por los creyentes de la iglesia, el liderazgo o el clero. E. Social. Ser ignorado, abandonado, intimidado, avergonzado, excluido o atacado por otros. F. Emocional. Un dolor interno, sintiéndose confundido, sintiendo una nube negra de juicio y dolor. G. Decisiones. Tomando decisiones pecaminosas, egoístas, insensatas y pobres. Segundo, las heridas, el pecado y el abuso causan dolor. Sin embargo,
el dolor es el punto donde Dios se encuentra con nosotros. Él no se encuentra con nosotros en el punto de nuestras fortalezas o perfecciones, sino como un pecador que está quebrantado, dolido y necesitando un Salvador. En Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios permite el dolor por varias razones. Hay dolor porque vivimos en un mundo caído donde reina el diablo y el pecado. B. Dios nos ha dado libertad. Estamos hechos a su imagen. Él es un Dios que tiene libertad para tomar decisiones. Él elige amarnos y nos da la libre voluntad de elegir amarlo. Él no nos hace hacer nada, nos da libertad para elegir entre el bien y el mal. Algunas veces nuestras elecciones malas o incorrectas nos han traído dolor a nosotros mismos y a los demás. Dios les da a todos los demás una libertad también. Esto significa que los demás son capaces de tomar decisiones malas o equivocadas. Por lo tanto, algunos pueden convertirse en víctimas de las elecciones de los demás. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Josué capítulo 24, versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto C. Dios usa el dolor para llamar nuestra atención y decirnos que algo anda mal. Sus síntomas de depresión, ira o miedo son una llamada de atención para obtener ayuda. Punto D. Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de Él. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. Los problemas nos enseñan a apoyarnos en Dios y dependemos de Él en busca de ayuda. Punto E. Dios permite que el dolor nos dé un ministerio a los demás. El dolor nos hace humildes, comprensivos y sensibles ante los demás. Segundo, el Señor vino a sanar tus heridas que traen dolor. Su ministerio es que Él sana, libera, recupera y trae libertad al alma herida, rota y devastada. En Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice: porque yo soy Jehová tu sanador.
En el Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Jeremías capítulo 30, versículo 17 dice, Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tercero, una herida natural tiene que ser abierta, drenada, limpiada y medicada para sanar efectivamente. El primer paso para la sanación emocional es abrir nuestro corazón y enfrentar la verdad de nuestro dolor. Esto significa que es posible que tengamos que sentirnos peor antes de poder mejorar, porque tenemos que enfrentar el dolor al que no nos enfrentamos para superar la depresión, la ansiedad, una adicción o lo que sea por lo que hemos sido heridos. El Salmo 25, versículos 16 al 18 dice, Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. El Salmo 51, versículo 6 dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuarto, al igual que una herida natural que debe ser drenada y limpiada para que no se produzca infección, también lo hacen nuestras heridas emocionales al enfocar y estudiar la palabra de Dios, la cual examina nuestros pensamientos y motivos. Nuestras heridas pueden limpiarse al estar libres de frustraciones, ansiedades, miedos y actitudes pecaminosas. En el transcurso de este estudio nos enfocaremos en Dios y su palabra para ser nuestra fuente de verdad y luz que traerá sanidad a nuestras heridas. El Salmo 107, versículo 20 dice, Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quinto, al igual que una herida natural que debe ser medicada para sanar, también lo hacen nuestras heridas a través de permitir que el Espíritu Santo y la presencia de Dios trabajen en nuestro corazón. Experimentaremos la comodidad, la frescura y la libertad necesarias para que esas heridas sean medicadas y sanadas. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, Así que arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sexto, además de Dios, su palabra y su Espíritu que sanan nuestras heridas, la Biblia nos dice que también hay sanación a través de la confesión. Cuando confesamos nuestras faltas a otros y les permitimos acercarse a nosotros con apoyo y aliento en oración, nos trae sanación emocionalmente. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Espero que este libro, esta primera lección que he compartido con ustedes, sea una herramienta de gran ayuda personal y espiritual y que edifique tu vida. Dios te bendiga. Paz de Cristo, Iglesia. Reciban un saludo de la hermana Janet de la Iglesia del Nombre de Jesús en Turín, Italia. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda lección del libro Enfocarse en la libertad, que dice así: Jesús el sanador herido, entregando nuestro dolor a Dios. Primero, Jesús fue herido. Él experimentó muchas cosas durante su ministerio terrenal. Sus compañeros y su familia lo rechazaron, se burlaron de él, lo despreciaron y menospreciaron mientras trataba de ministrar a los demás. Fue tentado por el demonio, fue acusado falsamente y él soportó voluntariamente una dolorosa, triste y agonizante crucifixión por aquellos que odiaban su ministerio. Punto A. En su humanidad fue rechazado por sus compañeros, amigos y familiares. Lo vemos con Judas en Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16. Con Pedro en Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. Y con su familia en Juan capítulo 1, versículo 11. Punto B. Él se afligió por los perdidos y en el Calvario. Lo vemos en Juan capítulo 11, versículos del 33 al 35, en Lucas capítulo 19, versículo 41, y en Isaías capítulo 53, versículos del 2 al 5. Punto C. Fue burlado, despreciado y menospreciado al tratar de hacer el bien y ministrar a los demás. Lo vemos en Marcos capítulo 15, versículos 29 y 30, en Lucas capítulo 16, versículo 14, en Juan capítulo 5, versículo 16 y capítulo 10, versículo 20. Punto D. Fue tentado por el diablo a pecar, nos lo dice Mateo capítulo 4. Punto E. En su juicio escuchó acusaciones falsas contra sí mismo,
Nos lo dice Mateo capítulo 27, versículo 40. Punto F. Soportó emociones dolorosas y agonías sabiendo que iba a sufrir inmerecidamente en la cruz. Lo vemos en Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Punto G. Sufrió un dolor físico horrible y abuso en la cruz. Nos lo dice Isaías en el capítulo 50, versículo 6, y en Mateo capítulo 27, versículos del 22 al 54. Segundo, soportó todas estas heridas debido a su gran amor por redimir a la humanidad de la horrible esclavitud del pecado. Su muerte trajo nuestra redención y victoria. Nosotros fuimos los culpables que merecimos morir en nuestro estado pecaminoso, pero Él tomó nuestro lugar y cargó con nuestra culpa y dolor para que pudiéramos ser sanados. Él es el sanador herido. En Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Isaías capítulo 53, versículos del 2 al 5 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tercero, todos sus sufrimientos, heridas y experiencias en su humanidad le han permitido sentir nuestros sufrimientos y debilidades. Él no solo comprende los hechos de nuestras enfermedades, sino que, lo que es más importante, comprende los sentimientos de nuestras enfermedades, por lo tanto puede simpatizar con nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuarto, Dios no quiere que soportes más tu dolor sola o solo. Él quiere soportarlo cuidando, sintiendo y eventualmente tomando todo el dolor y pena que has estado llevando. Él ya pagó el precio por la cicatrización de tus heridas en el Calvario, pero tienes que optar por llamar y entregárselo todo a Él. El Salmo 18, versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, hermana, espero que esta palabra, que esta segunda lección, edifique tu vida en este día. Dios te bendiga. Paz de Cristo, Iglesia. Reciban un saludo de la hermana Janet de la Iglesia del Nombre de Jesús en Turín, Italia. Continuando con el libro Enfocarse en la libertad, quiero compartir con ustedes la lección 3, que dice confiando en Dios. Comprender su carácter y las formas en que nos ama y se preocupa por nosotros. Primero, ser herido puede significar que la confianza de uno ha sido violada o destrozada. Cuando nuestra confianza ha sido violada por el hombre, puede tomar tiempo y esfuerzo recuperar esa confianza, porque la confianza no es dada por otros, sino que se gana. Debido a que nuestra confianza puede haber sido violada, podemos tener dificultades para confiar en Dios también. Para que podamos construir una relación amorosa con Dios, debemos establecer una base de confianza. La Biblia nos dice que no podemos confiar plenamente en el hombre, sino que podemos confiar en Dios y encontrar la verdadera seguridad en Él. En Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Segundo, una forma en que podemos establecer una base de confianza en Dios es explorar su gran amor por nosotros. La Biblia dice que no hay mayor amor que alguien que daría la vida por sus amigos. Dios hizo esto en el Calvario. Él dio su vida por nosotros porque nos ama tanto. Punto A. El amor de Dios dio. Él dio su vida por nuestra salvación y libertad. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Punto B. El amor de Dios elige. Él nos eligió porque quiere amarnos como suyos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Punto C. El amor de Dios es eterno. Él nunca deja de amarnos. En Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:
Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Punto D. El amor de Dios está ausente de temor. No tenemos que tener temor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 18 dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tercero, otra forma en que podemos establecer una base de confianza en Dios es estudiando las formas en que Él se preocupa por nosotros, revelando así su carácter. A través de su amor y cuidado, Él provee y satisface las necesidades más profundas que tenemos. Punto A. Él tiene compasión de nosotros, lo que significa que Él siente nuestro dolor. En Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Punto B. Él le da valor a nuestra vida. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En el Salmo 139, versículos del 13 y 14 dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Punto C. Él es clemente y misericordioso cuando pecamos o caemos. En Joel capítulo 2, versículo 13 dice: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. En Proverbios 28, versículo 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Punto D. Él es la verdad y Él cumple su palabra y sus promesas. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En Números, capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. En Tito, capítulo 1, versículo 2 dice: En la esperanza de la vida eterna,
la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Punto E. Él es fiel para nunca dejarnos o abandonarnos. En 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. En Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo reciente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto F. Él nos proporciona un propósito a través de nuestra adoración y relación con Él. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Punto G. Él nos proporciona bendiciones y regalos. En Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Punto H. Él nos proporciona una esperanza y un futuro. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Espero que esta lección edifique tu vida en este día. Dios te bendiga. Paz de Cristo, Iglesia. Reciban un saludo de la hermana Janet de la Iglesia del Nombre de Jesús en Turín, Italia. Quiero compartir con ustedes hoy la lección 4, continuando con el libro Enfocarse en la libertad. Trata de el pecado, la raíz de nuestros problemas, poniendo nuestro orgullo en la tristeza según Dios. Primero, ¿qué es el pecado? El pecado es injusticia y la naturaleza del diablo. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Segundo, debido a que la humanidad nació con esta naturaleza pecaminosa, él es capaz de elegir pensar y actuar de manera pecaminosa, malvada. El abuso y las malas acciones son el resultado de permitir que el pecado domine y controle la propia vida. El amor de Dios no abusa ni hiere a los demás. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tercero, la naturaleza del pecado busca el interés propio primero sin importar la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo desea que vivamos. Se enfoca en gratificarse a sí mismo, exaltarse a sí mismo, servir a sí mismo, complacerse a sí mismo y satisfacer las necesidades de uno mismo. El pecado está haciendo las cosas a nuestra manera en vez de la manera de Dios. Voluntariamente comprometerá la integridad, la verdad, la justicia, el honor y la fidelidad a Dios. Punto A. El diablo, el ángel talentoso más hermoso, fue arrojado del cielo debido a su orgullo egoísta. En su orgullo quería estar a cargo de su vida. En Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones,
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Punto B. A veces, en lugar de dejar que Dios controle nuestras vidas, queremos estar a cargo de ella. Nos hacemos cargo al controlar nuestra imagen y pretender que todo está bien. Controlamos a otros a través de la manipulación. Tratamos de evitar y escapar de nuestro dolor a través de diversos medios, como el abuso de sustancias, el exceso de superación, el exceso de trabajo, la clemencia excesiva y el aislamiento de los demás. En Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice: Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuarto, el pecado nos deja con consecuencias horribles de llevar. Punto A. Temor. Tratamos de controlar nuestras vidas, por lo que se hace más de lo que podemos manejar, lo que nos deja el miedo de ser vulnerables y real con Dios y los demás. Punto B. Frustración. Estamos miserables y deprimidos. Punto C. Fatiga. Estamos cansados y fatigados de llevar una carga tan grande. No tenemos alegría. Punto D. Fracaso. Estamos avergonzados de nosotros mismos, así que nos escondemos. Punto F. Orgullo. Tenemos miedo de ser conocidos o atrapados, por lo que protegemos el pecado y la mentira. Punto G. Separación de Dios. No podemos sentir la presencia de Dios libremente porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestra batalla del pecado. Lo dice también en Isaías, capítulo 59, versículo 2. Punto H. Esclavitud. Estamos atados y adictos, como lo dice en Romanos, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Punto I. Muerte espiritual. El pecado mata nuestros sentidos espirituales. Estamos muertos espiritualmente, lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 15. Todos estos puntos que he enunciado son las consecuencias que nos deja el pecado. Quinto, Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado. Él no vino a condenarnos o a hacernos sentir culpables. La palabra salvar significa sanar. Él vino a sanar lo que estaba roto para ayudarnos a pasarlo y superarlo. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sexto, la manera en que somos salvos del pecado es a través de la tristeza que es según Dios, que nos lleva al arrepentimiento. La tristeza de Dios no nos hace sentir condenados y culpables, porque la culpabilidad solo nos hace sentir mal por nosotros mismos. Por lo tanto, no nos da ninguna motivación para cambiar. La tristeza de Dios nos permite sentir tristeza acerca de cómo nuestro pecado afecta a Dios, a quienes nos rodean y sobre las consecuencias de nuestro comportamiento.
debido a que este dolor está motivado por el amor a Dios y a los demás, comenzamos a hacer cambios para bien en nuestras vidas. Lo dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, que dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. En Proverbios 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Séptimo, el arrepentimiento es depositar nuestro orgullo y confesar todas nuestras heridas y pecados a Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Octavo, cuando nos arrepentimos, Dios reemplaza toda la pesadez y la carga del pecado con el perdón, el descanso y el refrigerio. En Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Noveno, cuando somos bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que todos nuestros pecados no solo son perdonados, sino que son también lavados. En Hechos capítulo 22, versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A continuación les diré los pecados por los que hay que arrepentirse. Debemos hacer un autoexamen. Debemos tener cuidado de arrepentirnos de cualquier pecado al que hayamos abierto la puerta. Si somos conscientes de qué áreas nos hemos vuelto vulnerables a nosotros mismos, entonces habremos adquirido sabiduría sobre cómo cuidarnos y sobrellevar la tentación futura. El diablo siempre intentará volver a entrar en nuestras vidas, incluso después de que nos arrepintamos, así que debemos estar conscientes. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estos son los pecados de los que tenemos que arrepentirnos. Primero, pecados de la carne. Lo encontramos en Efesios capítulo 4 versículo 31, en Colosenses capítulo 3 versículo 8, en Tito capítulo 3 versículo 9, en Romano capítulo 1 versículos del 29 al 31, en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 y en Gálatas capítulo 5 versículo 21. Dentro de los pecados de la carne están los pecados de incredulidad y temor. Está la desesperanza, la ansiedad, la preocupación, la culpa, el tormento, el estrés, la depresión, el temor al hombre, el temor a la muerte. Segundo, pecados de brujería y el ocultismo.
Están los pecados de rebelión, de magia, de adivinación, de lectura de manos, nueva era, drogas, brujería y horóscopos. Tercero, pecados sexuales. Tenemos el adulterio, la fornicación, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, la perversión, la pornografía, el incesto, el abuso sexual, la violación, la prostitución, la lascivia y los que son afeminados. Cuarto, pecados de mentira. Tenemos las calumnias, los chismes, las acusaciones, los halagos, los engaños, las supersticiones, las falsas profecías y los robos. Quinto, pecados de orgullo. El que es arrogante, el contencioso, el despreciativo, el perfeccionista, el manipulador, el controlador, el que critica, el que se queja, el que se autojustifica, el que se cree autosuficiente, el ocioso, el que engaña, el que es insubordinado y el que es rebelde. Sexto, pecados de ira. Tenemos el odio, la ira, la amargura, la falta de perdón, la malicia, el asesinato, los celos, la envidia. Séptimo, pecados del habla. Tenemos hablar mal de otras personas, bromas tontas, chismes, maldiciones, murmuraciones y el mentir. Segundo, orar por la verdad, Dios y su palabra, para discernir tu corazón y traer luz, así como también comprensión para vencer los pecados con los que se ha luchado. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, hermanas, espero que esta lección edifique tu vida en este día como ha edificado mi vida. Dios te bendiga. Paz de Cristo, Iglesia. Reciban un saludo de la hermana Janet de la Iglesia del Nombre de Jesús en Turín, Italia. Continuando con el libro Enfocarse en la libertad, quiero compartir en este día con ustedes la lección 5, que trata de tomar responsabilidad personal por nuestro pecado. Los resultados de un verdadero arrepentimiento. Primero, el verdadero arrepentimiento, que es el resultado de una tristeza según Dios, nos motivará a tomar responsabilidad personal por nuestro pecado. Al asumir la responsabilidad personal, estamos dispuestos a vernos a nosotros mismos como responsables de nuestros pecados y no a los demás ni a nuestras circunstancias. Podemos ver el pecado a la luz de la palabra de Dios, ser honestos en confesión y quebrantamiento cuando hemos caído y hacer un esfuerzo intencional y de oración para abandonar todo pecado futuro. Segundo, nos apropiamos del pecado mirando hacia adentro y personalmente siendo dueños y arrepintiéndonos de cualquier pecado conocido. Dejamos de culpar a los demás y empujar el problema hacia ellos,
lo cual es solo un medio para que evitemos manejar el problema por nuestra cuenta. Cada uno de nosotros es juzgado individualmente por nuestro pecado, independientemente de lo que otros hayan hecho o no. El Salmo 51, versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dios juzgó a Adán, a Eva y la serpiente con juicios individuales cuando pecaron. Él no los juzgó como una unidad familiar que demuestra que todos somos responsables de nuestra parte del pecado, independientemente de lo que otros hicieron o dejaron de hacer, si participaron o no. En Génesis capítulo 3, versículos del 11 al 18 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. En Ezequiel capítulo 18, versículos 20 y 21 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Cuarto, tomamos responsabilidad personal por nuestras elecciones y acciones en lugar de culpar a nuestras circunstancias por las decisiones que hemos tomado. Las circunstancias y pruebas duras de nuestra vida sirven como herramientas para revelar la condición espiritual en la que ya se encuentra nuestro corazón. La Biblia declara que es el elemento pecaminoso y lujurioso de nuestro corazón lo que nos hace pecar, no nuestras circunstancias. En Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchos en la Biblia experimentaron circunstancias difíciles, pero se mantuvieron puros y sin pecado ante Dios. En Job capítulo 1, versículo 22, y en el capítulo 23, versículo 10 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro.
En Génesis capítulo 39, versículo 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20 dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En Daniel capítulo 3, versículos del 14 al 18 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has elevado. Quinto, tomamos responsabilidad personal por nuestro pecado al verlo a la luz de lo que la palabra de Dios dice sobre él, en lugar de justificarlo y verlo como un mal hábito. Si la palabra de Dios dice que es pecado y dará como resultado la condenación eterna, entonces somos responsables de reconocer lo que dice la palabra de Dios y obedecerla. En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 32 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sexto, tomamos responsabilidad personal por nuestro pecado
en una confesión honesta y quebrantamiento cuando hemos caído, sabiendo que Él es misericordioso para perdonarnos en lugar de esconderse en aislamiento y culpa. No debemos temer a Dios porque su amor no tiene temor y Él promete perdonarnos y tener piedad de nosotros. En Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En Primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Salmo 103, versículos del 10 al 12 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Salmo 51, versículos 2, 3, 16 y 17 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Séptimo, nos responsabilizamos personalmente de abandonar todo pecado. Estamos esforzándonos en oración e intencionalmente por dejar de permitir que los hábitos pecaminosos nos controlen y nos esclavicen, al no rendirnos y entregarnos a participar de ellos. Le pedimos a Dios que nos dé poder y victoria para ayudarnos a no continuar haciendo ninguna provisión para nuestra carne. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados o los justifica no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Romanos capítulo 13, versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Espero que esta lección sea de edificación para tu vida en este día, como lo ha sido para mi vida. Dios te bendiga. Paz de Cristo, Iglesia. Reciban un saludo de la hermana Janet de la Iglesia del Nombre de Jesús
en Turín, Italia. Hoy quiero compartir con ustedes la lección 6 del libro Enfocarse en la libertad. Trata de aceptar el perdón de Dios y olvidar nuestro pasado. Cerrando la puerta a la vieja naturaleza de la carne para que podamos abrir la puerta a una nueva caminata. Primero, aceptar el perdón de Dios. Cuando confesamos y nos arrepentimos del pecado, Él promete y elige limpiar, eliminar y borrar todo pecado. El Salmo 103, versículos del 10 al 12 dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Quiere decir que no los mantendrá en nuestra contra. En Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, Dios también elige no recordar nuestro pecado, perdonándonos en abundancia, lo que significa que Él elige no guardar nuestro pecado contra nosotros. En Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tercero, si Dios ya no recuerda nuestro pecado, ¿por qué nosotros sí? Muchas personas que dicen conocer a Dios están caminando en los mismos viejos sentimientos pecaminosos de derrota, culpa y vergüenza. Esta no es la voluntad de Dios. Él quiere que nuestra mente sea limpiada de la vieja naturaleza. Debemos aceptar la obra de Dios en el Calvario y su perdón sobre nuestro pasado, y creer y recibirlo con fe y acción de gracias. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuarto, debido a que no obtenemos una mente o cuerpo nuevo, solo un espíritu nuevo, cuando somos salvos, nuestra memoria todavía está llena de experiencias y hábitos de nuestro pasado. Por lo tanto, todavía somos susceptibles a esas viejas emociones y sentimientos de derrota, culpa y vergüenza. Para superar nuestro pasado y avanzar en Cristo, hay algunas cosas claves que debemos hacer. Punto A. Debemos asegurarnos de que todas las puertas estén cerradas a todos los pecados conocidos de nuestra vida. Debemos tratar de morir a nuestro pecado. El pecado es lo que lleva a la culpa, la vergüenza y la condena a nuestras vidas.
Dios no es el autor de estas cosas, pero el pecado sí lo es. Dios vino a salvarnos del pecado. Él amorosamente nos invita a tener tristeza que es según Dios, que resultará en motivarnos a arrepentirnos y cambiar a medida que reconozcamos los pecados de las devastadoras consecuencias. La culpa nunca nos motiva, solo nos hace sentir sucios y nos golpea y nos ciega las consecuencias reales de las que estamos sufriendo. Nos mantiene en un ciclo constante de repetir el pecado y cosechar sus consecuencias. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Punto B. Debemos darnos cuenta de que el trabajo del diablo es condenarnos y acusarnos de lo que solíamos ser y de lo que solíamos hacer. Debemos recordarle continuamente que hemos sido perdonados y purificados por la sangre de Jesús. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Isaías capítulo 54, versículo 17 dice: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Punto C. Debemos darnos cuenta de que el trabajo del diablo es mentirnos. Él sobrepasará la palabra de Dios que dice que somos una nueva criatura y nos miente al decirnos que todavía somos lo que éramos en el pasado. Debemos arrojar esas mentiras e imaginaciones con la palabra de Dios y declarar quién Cristo dice que somos. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto D. Debemos alcanzar y tomar control de las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Debemos dejar de mirar hacia atrás en la forma en que estábamos, las cosas que hacíamos y cómo vivíamos. Tenemos que dejarlo todo y comenzar a abrazar las cosas nuevas que Dios está haciendo en nuestra vida y el fruto nuevo que Dios quiere traer a nuestra vida. Debemos comenzar a ver nuestra vida como un templo para que vivan la justicia y la santidad de Dios. En Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En Romanos capítulo 6 versículos del 19 al 23 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Espero que esta lección sea de edificación para tu vida en este día, como lo ha sido para la mía. Dios te bendiga.